es bueno. ¿O no? A ver, ¿están aquí o se fueron? Dije que el Señor es bueno. Uf, creí que se me habían ido al mundo. Creí que se me habían ido al mundo del golpe. Como si nadie estuviera de acuerdo con eso. Uy. Saben, la semana pasada nos quedamos en Efesios capítulo 5. Estábamos ahí, en el versículo 5, ¿verdad? Explicando que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y estábamos hablando sobre que lo que Dios prohíbe no es la sexualidad, sino la sexualidad desordenada, ¿verdad? La sexualidad fuera de un compromiso matrimonial que no es la ceremonia, sino el compromiso de dos personas que deciden compartir sus vidas, ¿verdad? Y dijimos que actualmente hay una tendencia hacia la relajación moral, ¿verdad? Ahora, cosas que hace 10 años eran impensables, ahora se ven como normales. Y esto no tiene fin. La maldad avanza. Y avanza más rápido porque la Iglesia no cumple su función de ser luz y sal en la tierra. Es decir, nosotros tenemos que ser una voz profética que le diga al mundo lo que es correcto y lo que no lo es. Porque hay cosas que están bien y hay cosas que no lo están. Y no es lo mismo lo uno que lo otro. El bien y el mal no depende de la opinión de cada uno de nosotros. Depende de lo que Dios dice que es bueno o de lo que Dios dice que es malo. Pero la gente no conoce a Dios. Por eso está confundida y se deja arrastrar por la corriente de este mundo, que cada vez camina más rápidamente hacia lo malo, hacia la perversión y la perdición. Por tanto, es importante que nosotros como iglesia cumplamos nuestra función. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura, para que podamos decirle a la gente, oye, eso no es correcto, o eso está bien, te felicito porque estás haciendo lo correcto. Pero tenemos que hablar, tenemos que abrir nuestros labios y cumplir nuestra misión. Recuerdan que les comenté la semana pasada que un muchacho me apareció en una publicación de Facebook, un chico con una pancarta que decía, soy homosexual y cristiano, Dios me ama. Bueno, y explicábamos que eso no es correcto, eso no está bien, no es posible ser homosexual y cristiano al mismo tiempo. Son dos posturas contradictorias. Da igual lo que la gente piense, lo importante es lo que Dios dice. Y Dios dice que no es posible ser cristiano y homosexual, porque Dios condena sin paliativos la homosexualidad. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Y algo que ahí hay un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición para todos los homosexuales, porque el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Lo cual quiere decir que la homosexualidad no es algo, no es una condena que te es impuesta, sino que la homosexualidad es una elección personal, que así como se decide ser homosexual, se puede decidir dejar de serlo. Y aunque estas cosas ya no sean legalmente correctas, no siempre lo legal es lo correcto. Hay muchas cosas que son legales y no son correctas. Por ejemplo, el aborto es legal, pero es un asesinato de una criatura inocente. Por tanto, aunque sea legal, no es correcto, está mal. Y aunque el mundo diga que está bien, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que decir, no Señor, está mal. Y si no lo decimos por miedo al que dirán, porque nos pueden llamar la atención, por lo que sea, entonces nosotros no estamos cumpliendo nuestra misión de ser luz, de ser sal en medio de la tierra. Y este mundo
en el que estamos viviendo está perdido si nosotros como iglesia no cumplimos nuestra misión. Así que todas estas cosas son importantes, porque es importante que no solo que la entendamos, sino que las pongamos por obra, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay quienes no les gusta la verdad, prefieren la mentira, porque es más cómoda, pero la mentira te aleja de Dios y te acerca al infierno, mientras que la verdad te acerca a Dios y te aleja del infierno. Yo he dicho muchas veces que una mentira no va a dejar de ser mentira porque la hagan legal, ni porque muchos la crean. Si es una mentira, seguirá siendo mentira aunque todo el mundo la crea. Y la verdad, aunque todo el mundo la rechace, no dejará de ser verdad. Y esto es así. Bien, nos quedamos, como decía, en este versículo 5. Y es que, miren, hoy, escuchando a Irene Montero, la nueva ministra de Igualdad, qué cosa más incoherente. Yo no sé si ustedes lo han visto en televisión, pero la ministra de Igualdad dice que ella va a ser la ministra del feminismo. Mire usted, eso no es igualdad. Igualdad significa gobernar para todos, para mujeres y también para los hombres. No tiene sentido. Se está imponiendo la ideología de género a toda costa. Hoy decían en televisión que unos padres van a ser juzgados por el PIN parental, porque no quieren que a sus hijos le den ideología de género en el colegio. Y sale un profesor diciendo que ¿qué se creen los padres? Que ningún padre tiene derecho a decir lo que un profesor le tiene que enseñar o no a sus hijos. Mire usted, Constitución Española, artículo 27, párrafo 3. Los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. Y la Constitución Española está por encima de todas las demás leyes. Cualquier ley que contradiga la Constitución Española no es constitucional. Pero ese es el derrotero que lleva este mundo. Dentro de poco, estas cosas no se van a poder decir siquiera. Por eso tenemos que aprovechar ahora, que todavía podemos decirlas. Yo les aseguro que aunque no se puedan decir más adelante, yo seguiré diciéndolas. Pero es que todos, cuando tú estás en el colegio, en el APA, en la asociación de padres, tienes que levantar tu voz y defender a tus hijos. Porque estas cosas se están imponiendo, te están imponiendo la corrupción de tus hijos. Y muchos padres son colaboradores en esa corrupción de sus hijos. Y esto no se puede permitir. Como iglesia tenemos que decir, no, eso no es correcto. La palabra de Dios es clara cuando habla de todas estas cosas. Los derechos de unos pocos no se pueden poner por encima de los derechos de la mayoría. No es correcto. Pero en fin, fíjense que no sé en qué país ha sido, no me fijé ni en el país. En un hospital o en una maternidad había unos murales pintados de una mujer embarazada, de un bebé. Han obligado a tapar esos murales. No es legal pintar una mujer embarazada en una maternidad. Ahora, sí es legal pintar a dos mamás con un bebé o a dos papás con un bebé. La mamá embarazada no es legal porque ofende a las feministas. Pero dos lesbianas con un bebé sí. Eso no les ofende a ella. Pues mire, me ofende a mí.
¿Ustedes entienden el derrotero que está llevando este mundo? Y nosotros estamos en el mismo carro. Podemos ser conscientes, podemos no querer serlo, podemos mirar para otro lado, como queramos, pero estamos en ese carro. Y ese carro va cuesta abajo y sin freno. O levantamos la voz, o esto, la pila. Hay que cambiarla. Perdón. ¿Hola? ¿Sí? Ok. Muy bien. Digo, este mundo va cuesta abajo y sin frenos. Y a menos que nosotros como iglesia levantemos la voz y digamos, esto no es correcto, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Por eso es necesario que nosotros como creyentes conozcamos la verdad y la defendamos ante quien sea. En el primer siglo, nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos, perdieron la vida simplemente porque no estaban dispuestos a llamar al César Señor. Porque llamar Señor al César era negar que el Señor es Cristo. Hoy en día los cristianos están dispuestos a hacer cualquier cosa por entrar por el ojo de una aguja. Pero no es correcto. Porque sabéis esto, versículo 5, Efesios 5:5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabéis esto? ¿Lo sabéis o no? ¿Sabéis esto? Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, en el versículo 6 se dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí se nos hace un llamado a no dejarnos engañar, a que estemos alerta. El apóstol nos está advirtiendo contra aquellos malos cristianos que pretenden convencernos que las maldades no son tan malas. Hay cristianos que defienden la ideología de género. Hay cristianos que defienden el matrimonio gay. Hay cristianos que quieren que sus iglesias sean inclusivas. El mundo seguirá su derrotero, pero nosotros tenemos que saber a dónde queremos ir. Díganme la verdad. ¿Ustedes se quieren perder? ¿Quieren acabar en el infierno? Porque si no quieren acabar en el infierno, no se pueden dejar arrastrar por la corriente de este mundo. Así de simple. No pueden. El mundo pretenderá presionarte por todos los medios, sobre todo por los medios de comunicación. Tratarán de presionarte. Hoy publicaba Pedro, el hermano en México, publicaba una noticia de que Netflix va a presentar una película de dibujos animados donde dos chicas se están besando. Dibujos animados para los niños, para comerle el coco. Por todos lados somos atacados. Ahora, se ve mal que tú creas en Cristo. Hablar de Cristo es algo terrible. ¿Cómo se puede hablar de Cristo hoy? Ahora, podemos hablar de corrupción, de fornicación, de cambio de pareja, de lo que tú quieras. ¿Qué significan palabras vanas? ¿Alguien sabe lo que significa? Pues dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es algo vano? Sin sentido. Alguien que levante la mano porque...
mentira, algo vacío, sin valor, algo vacío, algo sin valor. Es decir, las palabras vanas son aquellas que están vacías de contenido, vacías de verdad. No son verdad, no tienen verdad dentro. Son palabras que no dicen nada, palabras que no edifican, palabras que atrapan a los inmaduros, a los inestables en la fe. Y los engañan y los arrastran. Esta es una advertencia que Pablo repite en varios de sus escritos. Debemos tener cuidado de no ser engañados. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, del 1 al 4. Fíjense, dice, un poquito más adelante de Efesios, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie, ¿qué dice? Os engañes con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? Palabras que convencen. Palabras que parecen verdad. Sutiles. Palabras que parecen verdad, pero que no lo son. Son palabras, hay que tener cuidado con los mensajes que recibimos. Porque a veces recibimos mensajes que parecen verdad, pero no lo son. Miren, es que hay muchas mujeres muriendo a manos de los hombres. Con que muera una ya es demasiado. Pero no es verdad. Han sido 1000 mujeres en 13 años. ¿Cuántas mueren de cáncer todos los años? 4000 y pico de mujeres. Pero no se está dedicando dinero ni inversión del Estado para luchar contra el cáncer de mama, por ejemplo, como se está usando para combatir la supuesta violencia de género. La violencia es violencia, no es de género. La violencia la ejercen los hombres y la ejercen las mujeres también. No hace falta una ley de género, de violencia de género. Existe una ley contra la violencia. Que se cumpla y ya está. Sea hombre o sea mujer el que lo haga. Pero parecen como que están bombardeándonos todo el día con mensajes de que los hombres son tan malos. El patriarcado. Uy, las pobres mujeres están explotadas aquí en España. A ver en qué país las mujeres tienen la libertad que tienen aquí en España. ¿Por qué no se van las feministas a Arabia Saudita, por ejemplo? O a Marruecos, por poner un ejemplo. Y no digo que yo no hago apología de la violencia. No estoy a favor de la violencia. Repito, la haga, quien la haga, que la pague. Pero no nos dejemos convencer por mensajes que parecen verdad y no lo son. Son palabras engañosas, son palabras vanas, sin sentido, sin contenido de verdad. Solo en Andalucía, el gobierno de Andalucía, de la región andaluza, ha dedicado más de 42 millones de euros a favor de la igualdad, de la ideología de género. Más de 42 millones de euros. Por cierto, han dejado de invertir en la lucha contra el cáncer para hacer eso. Por Dios, ¿qué es más importante? El apóstol sabe que hay personas que parecen tener facilidad de palabras y a las que les resulta fácil engatusar a la gente. Por eso pone a los efesios sobre aviso para que no se dejen engañar. Y no solo a los efesios, fíjense, en Colosenses también dice ahí
capítulo 2, hemos visto antes el capítulo 2 del 1 al 4, leamos ahora el versículo 8. Colosenses 2, 8. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Bueno, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Hay multitud de pasajes en las epístolas del apóstol Pablo que nos llaman la atención a no dejarnos engañar. Aquí podemos apreciar cómo el siervo de Dios trata de alertar contra las influencias de los gnósticos. En esta epístola a los Efesios, ustedes saben que la filosofía griega, el gnosticismo, el estoicismo, había muchísimas doctrinas falsas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y Pablo no quiere que los cristianos sean engañados, que los cristianos lo que escuchen, lo analicen, lo filtren a través de la palabra, porque es así únicamente que podemos saber si algo es verdad o no. ¿Cómo sabemos si algo es verdad? Si coincide con el mensaje que tenemos en la Biblia, sabemos que es verdad. Si contradice el mensaje que tenemos en la Biblia, sabemos que no es verdad. Es así de sencillo. Por eso es tan importante conocer bien la palabra de verdad. En esa época estaban introduciéndose en la iglesia filosofías inmorales. No es tan malo. ¿Qué tiene de malo que un hombre sea infiel? El cuerpo no es tan malo, el cuerpo no tiene importancia, lo importante es el espíritu. Esas cosas se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo? Ojo, no os dejéis engañar por sutilezas, por filosofías. No se dejen engañar por palabras vanas. Hay que conocer bien la palabra de Dios para saber lo que es verdad y lo que no lo es. Pero bueno, igual como ahora, ¿no? No está pasando exactamente lo mismo en nuestros días. No se están introduciendo dentro de las iglesias falsas doctrinas, doctrinas inmorales. Que se tratan de respaldar con argumentos vanos. Recuerden que las palabras vanas son las que van vacías de verdad. Hay muchos especialistas hoy que son capaces de hablar de Dios cosas que Dios no tiene, cosas que no tienen que ver con Dios. Hay gente que hablan de Dios y hablan de Dios. Pero cuando analiza sus mensajes a la luz de la Escritura, son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso ni siquiera podemos confiar en todos los predicadores. Ustedes no se fíen de mí, no se fíen de nadie. Analicen la Escritura a ver si lo que les decimos es o no es correctamente. Tiene que ver con los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, que ya tanto Pablo como Juan, como el mismo Pedro, advirtieron que iban a surgir dentro de la iglesia. Advirtieron, el mismo Señor Jesús nos advirtió contra los falsos profetas, que dicen que hablan, pero que no hablan verdad. La iglesia debe cuidarse de ello. Y la única manera es conociendo la Escritura. No hay otra manera. Cuando nosotros tomamos en serio las palabras vanas, los argumentos vacíos, las filosofías humanistas, cuando las tomamos en serio, nos estamos poniendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo aquí en el versículo
6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si desobedecemos la verdad de la palabra de Dios, estamos poniéndonos bajo la ira de Dios. Esto es innegable a la luz de lo que Pablo dice aquí en este pasaje. Si nosotros desobedecemos a Dios, nos estamos poniendo bajo el juicio de Dios. Es así de simple. De modo que la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que no tengan en cuenta estas palabras, que no tengan en cuenta la exhortación que el apóstol Pablo hace. Aquellos que estén practicando pecados de los que hablan estos pasajes, bueno, fíjense que ahí habla de fornicación, inmundicia, avaricia, bueno, todas estas cosas de las que habla Pablo aquí en esta epístola. Si practicamos estas cosas, estamos poniéndonos voluntariamente bajo el juicio de Dios. De modo que no nos sorprendamos si después caemos bajo la ira de Dios. Porque estas cosas están escritas para nuestra advertencia. Si nosotros analizamos las epístolas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que continuamente se nos exhorta a conocer las Escrituras y a perseverar en ellas. Continuamente se nos exhorta a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Continuamente. Si ustedes analizan todos nuestros estudios, si analizan todos nuestros sermones, todo siempre va encaminado a que nosotros amoldemos nuestra vida a la voluntad de Dios, a que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué creen ustedes que ese mensaje lo tenemos en el Nuevo Testamento tan insistente? ¿Alguien me podría responder? ¿Por qué creen que todo el Nuevo Testamento se enfatiza una y mil veces que debemos andar conforme a la verdad? Que debemos andar en el Espíritu, no en la carne, que debemos apartarnos del pecado, que debemos buscar las cosas espirituales. ¿Por qué esa insistencia continua de toda la Escritura? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios consiste en vivirla. No responde la pregunta. Jaime. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Y podemos perdernos? Claro. Si no tenemos en cuenta estas advertencias, claro que nos podemos perder. Aunque algunos crean que no. Pero claro que nos podemos perder. Estas advertencias están en la Escritura porque corremos el riesgo de ser arrojados, arrastrados por la corriente de este mundo. Esa es la verdad. Por eso tenemos que hacer esfuerzos para aferrarnos con fuerza a la palabra. Tenemos que hacer esfuerzos para permanecer en fe, para permanecer en obediencia a Dios. Porque lo fácil es no hacer nada. Y si no haces nada, el mundo te arrastra. La corriente de este mundo de la que Pablo habla en Efesios capítulo 2 es tan fuerte que te arrastra y tú crees que no pasa nada. Porque como es la corriente del mundo y el mundo va siendo arrastrado, tú eres arrastrado y no te das cuenta. No te das cuenta porque todo el mundo va siendo arrastrado contigo. Solo cuando tú prestas atención a Dios, cuando tú conoces la Escritura, cuando te encuentras con estos mensajes de advertencia y de exhortación, es cuando te das cuenta de que la voluntad de Dios es que no te dejes arrastrar. Es que te aferres a la verdad. Es que te agarres de Dios y no te sueltes de su mano. Porque si nos soltamos de su mano, somos arrastrados inexorablemente. Por eso esa insistencia que tenemos en la Escritura. Y la Escritura no nos engaña. La Escritura es clara. Si te dejas arrastrar por el mal, caerá bajo el juicio de Dios. La ira de Dios estará sobre ti. Así de simple. Dios no te engaña. No te engañes tú.
Colosenses capítulo 3. Fíjese, todos conocemos este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Del 5 al 7, perdón. Dice ahí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora ya no podemos seguir viviendo como antes. Ahora ya no. Ahora dejad también vosotros pues todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la Escritura nos llama a esto. Todo el Nuevo Testamento deja clara esta exhortación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se dejen engañar, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan, que te dicen, no, ¿qué tiene de malo? Dios lo que quiere es que tú seas feliz. ¿Han oído eso? Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Pero Dios no busca tu felicidad, busca tu salvación. Porque Él sabe que solo serás feliz cuando llegues allá con Él. Aquí, mientras tanto, el Señor no nos engaña, nos dice que tendremos ¿qué? Aflicción. Pero las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo en Romanos 8:18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De modo que sí, aquí vamos a tener aflicción. Lo que yo no quiero es tener la aflicción allí. Porque la aflicción de allí es eterna. La aflicción de aquí sabemos que es temporal. ¿Qué es lo más que puede pasarnos? Que enfermemos, que nos encarcelen, que muramos. Para el que de verdad ama a Dios y cree en Cristo, el morir es ganancia. ¿Es verdad o no? Morir es Cristo y vivir, y morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Por tanto, ¿qué tenemos que perder? Si lo ponemos en una balanza, a mí me quedan 2 afeitados. Miren, ¿nos la vamos a jugar? ¿Por qué? Por un rato de dejarte arrastrar, no merece la pena. Y la felicidad eterna que nos espera en los cielos, ¿no vale mucho más? ¿Sí o no? Vale mucho más. Por tanto, hermanos, yo quiero exhortarles de verdad con toda pasión. No se dejen engañar. Analicen todo mensaje que lleguen hasta vosotros. Analícenlo a la luz de las Escrituras. No se dejen arrastrar por la corriente de este mundo, por fuerte que sea. Agárrense de Cristo. Si se dejan arrastrar por las falsas doctrinas, no solo van a creer y practicar una mentira, sino que se exponen a la ira de Dios. Versículo 7, Efesios capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor ahí: no seáis pues partícipe con ellos. ¿Con quiénes? ¿De quiénes estaba hablando el versículo 6? De los hijos de desobediencia. Cuando dicen no seáis pues partícipes con ellos, nos está diciendo que no seamos desobedientes, que no participemos de la desobediencia a Dios, sino que seamos obedientes.
que hagamos la voluntad de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No seáis pues partícipes con ellos. Eso está dejando clara cuál es la postura del apóstol al mandar que ni siquiera nos juntemos con ellos. No seáis partícipes con ellos, no estén con ellos, no hagan lo que ellos hacen. Es decir, no participes de sus fechorías. Hace poco el Señor nos habló por medio de un sermón que compartió el pastor Andrés, diciéndonos que su voluntad para este nuevo año era que estemos unidos con un mismo propósito, ¿verdad? Pero sin lugar a duda tenemos que saber a quiénes nos unimos, ¿verdad? No debemos juntarnos con aquellos que nos estimulan al mal, sino al bien. Debemos unirnos con aquellos que nos estimulan al amor, a las buenas obras. Y eso no quiere decir, que no podamos juntarnos con la gente del mundo. Cuidado. El otro día estaba viendo un vídeo donde alguien decía que no nos podemos juntar con la gente del mundo. Pero Jesús se juntaba con la gente del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a hacer luz a la gente que están en tinieblas si no vamos hasta ellos? Ese pastor decía, no sé si es pastor o qué, pero bueno, decía que compartir una barbacoa con compañeros de trabajo es pecado. Por Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Jesús compartió la mesa con pecadores. Tenía fama de eso. Además, no debemos dejarnos engañar por legalismos religiosos, pero sí que tenemos que ser sabios a la hora de saber con quiénes nos unimos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos, se está hablando de unirte, de hacerte una carne con ellos. Pero no solamente habla de matrimonio, sino de cualquier asociación. Es decir, no te metas en negocio con los incrédulos, porque vas a salir perdiendo. Dios no se equivoca. ¿O ustedes creen que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Fíjense, ni siquiera con aquellos que diciendo que son cristianos, viven como que no lo son. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Si el propósito es de estar más cerca de Dios, me tengo que juntar con los que me acerquen a Dios, no con los que me alejen de Él, ¿verdad? Fíjese, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí tenemos una antítesis, la luz y las tinieblas, ¿verdad? Dos reinos bien diferentes. Nosotros antes estábamos en el reino de las tinieblas y Cristo nos ha trasladado al reino de la luz. Por tanto, estos dos estilos de vida distintos. Tenemos un llamado a andar como lo que somos. ¿Que somos hijos de luz o de tinieblas? De luz. Pues debemos andar como hijos de luz. Ya no podemos andar como antes andábamos en tinieblas. Dios ha cambiado nuestras vidas y no es para que sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes. No es que anduviesen en tinieblas, sino fíjense, Pablo dice, porque en otro tiempo erais. No es que andaban en tinieblas, es que eran tinieblas. Los mismos efesios habían sido parte de las tinieblas. Pero ya no. La fe en la obra de Cristo les había transformado en nuevas criaturas. Ahora son hijos de luz y como tales deben reflejar la luz de Cristo. Del mismo modo nosotros. Porque recuerden lo que dice Pablo en Romanos 15:4, ¿no? Que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Esto nos tiene que enseñar a nosotros. Y si le preguntáramos a Pablo, bueno Pablo, a ver, ¿qué me quieres tú enseñar con esto?
Cuando me dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El mensaje es claro, ¿o no? Lo que Pablo nos está diciendo también a nosotros, no solo a los efesios, aunque esto fuera una carta que Pablo escribió a los efesios, después dijo, esta carta sea leída también en las demás congregaciones. O sea, es una carta inspirada por Dios, es palabra de Dios, por tanto, y también para nuestros días. Esto es doctrina. No es solo un texto histórico, sino que es un texto doctrinal. Debemos andar como hijos de luz. Ya no está bien que andemos en las tinieblas. Basta el tiempo pasado para haber hecho eso. Ahora tenemos que andar en la luz. Vayamos a Mateo capítulo 5 y con esto vamos a dejarlo porque se nos ha ido el tiempo demasiado rápido. Mateo capítulo 5, versículo del 15 al 16. Vamos a leerlo desde el 14. ¿Lo tienen? Mateo 5, 14 dice, mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nosotros somos la luz del mundo. Y el mundo que está andando en tinieblas, ¿cómo va a ver si nosotros no le alumbramos? Por eso dice el Señor que no se enciende una luz y se pone debajo del almud. El almud era como una especie de caja o de jarra de tinaja que servía para medir los áridos. No se coge una luz y se pone debajo de una caja. No la tapas con una caja porque entonces no alumbra. Ni debajo de una tinaja, porque no alumbra. La pones en el candelero, en alto, para que alumbre a todos. Y el Señor nos dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que nosotros seamos luz. ¿Qué significa eso? Medítenlo, hermanos. La próxima semana vamos a hablar de este tema, si Dios quiere. Pero deben meditar, ¿qué significa ser luz? ¿Qué significa para un cristiano del siglo XXI ser luz? ¿Cómo puedo yo ser luz? ¿Cómo puedes tú ser luz? Para tu familia, para tus compañeros de trabajo, para la gente que conoces. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos ser luz? ¿Cómo podemos alumbrarles? Y lo que es más importante, ¿lo estamos haciendo? Porque mire, la palabra de Dios, como hace poco decíamos, no es solo para conocerla, es para meditarla y ponerla por obra. Saber estas cosas no te va a servir de nada a menos de que tú las hagas. ¿Están de acuerdo o no? El cristiano no es el que conoce la Biblia, sino el que la vive. El cristiano no es el que sabe mucho de Biblia, sino el que vive mucho de la Biblia. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas y lo que es más importante, a practicarlas. Así que mediten en este tema, hermanos, no lo dejen en el olvido. Por favor, yo les pido que a lo largo de esta semana cojan un papel, una libreta y apunten. ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo Dios quiere que yo sea luz? ¿Lo estoy siendo? Escriban. Hoy fui luz porque pude hacer esto.
Hoy me escondí debajo del almud. Escríbanlo. El próximo jueves, si Dios quiere, hablaremos de este tema. Pero miren, recuerden, la palabra no solo es para conocerla, es para practicarla. Amén. Alguien que por favor en voz alta ore en nombre de todos, pidiéndole a Dios que nos ayude para que podamos practicar lo que sabemos. Adelante. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.